jóvenes, miren, aquí lo que vamos a hacer, este problema 9 y que hemos resuelto en las diapositivas, te lo voy a volver a resolver aquí, a ver si por la pizarra vamos a entender un poquito mejor. Dice, calcular el valor de x, si te dan este dato, que la cotangente de teta más la tangente de teta es igual a 3, te dan este triángulo, te piden hallar todo este segmento, ¿no es cierto? Ya. Date cuenta que para hallar todo este segmento yo necesito saber cuánto vale este pequeño segmento de aquí hasta aquí y cuánto vale también este pequeño segmento, que es desde aquí hasta aquí. ¿Cierto? Vamos a primero hallar este pequeño segmento. Para determinar este pequeño segmento, lo que yo necesito es ubicarme correctamente dentro de mi triángulo. Noto que el triángulo que estoy analizando es un triángulo que tiene ángulo de 90 grados aquí, ¿cierto? Acá es 90 grados. Se trata de un triángulo rectángulo. Entonces, dentro de este triángulo rectángulo yo tengo un ángulo al cual voy a utilizar. Y también, lo más importante, tengo un dato que es A. Con esta información yo puedo determinar cuánto vale este segmento y cuánto vale este segmento. Pero este segmento no vamos a determinar. Lo que vamos a hallar es este segmento porque se acerca a lo que yo quiero determinar. ¿De acuerdo? Es lo que más me interesa. Muy bien. Para hallar este segmento es sencillo. Lo primero que vas a colocar es el único dato que existe. El único dato que existe es A. Es A. Multiplicado por la razón trigonométrica. Lo que quiero sobre lo que tengo. Y lo que quiero, ¿qué cosa es? Lo que quiero es, para el ángulo teta, él es el cateto opuesto, él es la hipotenusa. Esto es el cateto adyacente. Lo que yo quiero es el cateto adyacente sobre lo que tengo de dato. Y lo que tengo de dato es el que está al frente, que se llama cateto opuesto. Esto de aquí es la razón trigonométrica cotangente. Entonces aquí voy a colocar cotangente. Este análisis de la razón trigonométrica fue hecha gracias a este ángulo, por lo tanto será la cotangente de teta. Lo mismo voy a hacer para este triángulo, pero hay un problema en este triángulo, no tengo ningún ángulo, ¿no? Entonces vamos a trasladar este ángulo teta. Tú sabes que este ángulo teta, sumado con este ángulo que está aquí, que le podemos llamar ángulo alfa de repente, estos dos ángulos suman 90. ¿No es cierto? Eso lo sabemos, porque en un triángulo interno los tres ángulos deben sumar 80. Este ángulo suma 90. Si este ángulo suma 90, el de aquí también tiene que ser entonces el ángulo teta. Porque recuerda que teta más alfa me tiene que dar 90, así como estamos mencionando aquí. Entonces ya logré que este ángulo se pase a este otro triángulo. Y lo mismo, si tú quieres determinar este lado, comenzamos. El dato. El dato también es él, mira. Él. Para este ángulo, lo que tú quieres es lo que está al frente, o sea, lo que tú quieres es el cateto opuesto. Y lo tienes que dividir con el cateto o con el lado que tú ya tienes de dato. Lo que tienes de dato no es hipotenusa, porque esto es hipotenusa, sino vendría a ser el cateto adyacente, el que está al lado. Y esta razón trigonométrica se refiere, cateto opuesto sobre cateto adyacente, se trata de la tangente. Así que aquí colocarías entonces tangente con respecto al ángulo teta. Por lo tanto, al final dirías, ajá, x es igual a por la cotangente del ángulo teta más A por la tangente del ángulo teta. Obviamente te das cuenta que este A se está repitiendo en los dos términos, puedo factorizarlo. Yo le quito el A, abro paréntesis para colocar lo que me queda. Si tú le sacas este A que se está repitiendo, te va a quedar entonces ¿qué cosa? Cotangente del ángulo teta más tangente del ángulo teta. Pero esto que está aquí te lo dan de dato. Aquí está. Aquí está el dato, mira. Cotangente más tangente es igual a 3, así que lo vas a reemplazar. Entonces, finalmente, x vendría a ser igual solamente a 3 por a, ¿no? Vamos a colocarlo de esta manera. Y esa sería, pues, la respuesta final para este problema. Bien, problema número 10. Calcular el valor de x. Como tu objetivo es determinar este segmento que es x, ¿no? Y este segmento está asociado a este triángulo rectángulo. Pero te das cuenta que no tenemos el dato, no tenemos la hipotenusa, no tenemos el cateto opuesto. Digo cateto opuesto porque acá está el ángulo fino, él es el cateto opuesto. Entonces nos falta saber un dato. Sin embargo, en el triángulo que está acá arriba, ¿no? Veo un ángulo y veo un dato, ¿no es cierto? Gracias a este ángulo y gracias a este dato, yo puedo determinar cuánto vale este segmento y cuánto vale este segmento. Y bueno, lo que voy a determinar es este segmento, porque este segmento me conviene, ya que pertenece al triángulo de arriba y al triángulo de abajo. En cambio, él no me va a ayudar. A pesar de que lo puedo determinar, no me va a ayudar mucho en la resolución del ejercicio. ¿Cómo determino este segmento? Comenzamos por el dato, siempre por el dato. Él también vale A, multiplicado por lo que quiero sobre lo que tengo. Según este ángulo, lo que quiero vendría a ser esta línea. Esta línea vendría a ser el cateto, o este lado vendría a ser el cateto adyacente. Sobre el único dato que tengo, y al frente del 90 grados se encuentra la hipotenusa. Ahí se encuentra el dato que yo tengo. Cateto opuesto sobre hipotenusa, eso es coseno.
coseno del ángulo phi. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo este segmento. Ahora recién me baso a este triángulo. En este triángulo lo que yo quiero es determinar este segmento, este de aquí. Para este ángulo, este segmento vendría a ser el cateto adyacente. Y el dato que tienes, que vendría a ser todo esto vendría a ser tu dato. Antes solamente tu dato era eso, ahora tu dato es esto. Eso vendría a ser al frente 90, vendría a ser la hipotenusa. Bueno, entonces, el valor de x es igual al dato. Primero empezamos por el dato. El dato es a coseno de phi multiplicado por la razón trigonométrica. ¿Qué razón trigonométrica? Lo que quiero sobre lo que tengo. Cateto adyacente sobre hipotenusa, eso es coseno. Coseno con respecto a este ángulo que también es phi. Finalmente yo diré a es igual a coseno de phi por coseno de phi, simplemente coseno cuadrado de phi, ¿no? Y esa sería pues la respuesta para este problema. Bien, siguiente ejercicio, determina el valor de x. Este problema es mucho más sencillo, ¿ya? En este triángulo tengo el ángulo θ 90 grados, pero me falta un dato, ¿ya? En este triángulo grande, y justamente el más importante porque me está pidiendo cuánto vale x, tengo un dato, el dato de la hipotenusa. Fíjate en el triángulo grande, acá está 90 grados, acá está la hipotenusa, ahí está nuestro dato. La idea es ahora este ángulo trasladarlo dentro de los ángulos internos de este triángulo grande. Y es una cuestión bastante sencilla. Si este ángulo tú le denominas, por ejemplo, alfa, queda claro que alfa más θ tiene que ser 90. Recuerda, alfa más θ tiene que ser 90. En este triángulo grande, necesariamente él tiene que ser también el ángulo 90 grados. Perdón, θ. ¿Por qué? Porque alfa más θ tiene que ser 90 grados, más este 90 completaría el 180. Repito, este ángulo θ se traslada aquí, porque también tiene que cumplir en el triángulo grande alfa más θ igual a 90 más 90 180. O también el cuadrilátero inscriptible, ¿no es cierto? Este ángulo de aquí pasa aquí, ¿no? Para los que ya conocen o saben más de geometría. Ahora, ya teniendo este dato aquí, vamos a utilizar lo que nosotros estamos aplicando, ¿no? Si yo quiero el valor de x, si tú quieres el valor de x, tu objetivo es calcular el valor de x, tienes que darte cuenta qué cateto es, o de repente es hipotenusa, ¿no es cierto? Lo que tú quieres vendría a ser este de aquí, que vendría a ser el cateto adyacente. Y tu único dato vendría a ser el que está acá al frente, que se llama hipotenusa. ¿De acuerdo? Hipotenusa. Entonces, lo que quiero sobre lo que tengo. Lo que quiero sobre lo que tengo. Eso vendría a ser coseno. Bien, entonces decimos, el valor de x es igual, ¿no es cierto?, al único dato que tiene el triángulo grande. El único dato es m, multiplicado por la razón trigonométrica, lo que quiero sobre lo que tengo. Lo que quiero es cateto adyacente, que vendría a ser x, y la hipotenusa es m. Eso vendría a ser coseno. Coseno del ángulo en cuestión, que vendría a ser θ. Y listo, ya tienes tu respuesta. X es igual a m por coseno del ángulo θ. Bien, en este problema me piden determinar el valor de x, solamente este pequeñito segmento. Ahora lo que vamos a hacer aquí es, ya que nos están regalando este dato de 45 grados, evidentemente tú sabes que el de aquí también tiene que ser 45 grados. Porque 45 más 45 es 90, más este 90 completa el 180. Eso me hace pensar entonces que este segmento de aquí, o este lado que está aquí y este lado que está aquí, son iguales. Si él vale x, entonces el de aquí también tiene que ser x, ¿ya? Triángulo isósceles, triángulo notable incluso, ¿ya? Listo, entonces lo que me está pidiendo es calcular el valor de x. Una de las formas que podríamos aplicar es la siguiente, ¿no? En el triángulo grande nosotros tenemos el ángulo alfa y decimos la tangente del ángulo alfa, ¿cómo lo determino? Según este triángulo rectángulo, ¿cómo se determina la tangente de alfa? Por definición sabemos que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Repito, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Pero según la figura sería x sobre m más x. Muy bien. Se entiende que esta expresión que está aquí va a pasar a multiplicar a la expresión que es tangente. Entonces me quedaría algo de esa forma. Tangente de alfa por m, ¿no es cierto? Más tangente de alfa por x, que lo voy a colocar de esta forma. Todo esto igual a ¿cuánto? A x. ¿Okay? Esta expresión que tiene x, que es tangente de alfa también, lo voy a pasar al lado derecho. Me voy a quedar solamente con m, tangente de alfa, igual, me quedo con x. Este más x, tangente de alfa, pasará con menos x, tangente de alfa,
Y aquí claramente me doy cuenta que estos términos, o sea, el x se repite. Si yo le quito eso que se repite, o sea, si lo factorizo, saco el x, ¿qué me va a quedar? Aquí aparentemente no me queda nada, pero sabes tú muy bien que te queda la unidad para justificar la existencia de ese término. Al sacar este x te va a quedar tangente de alfa. Y por aquí te queda normal, m tangente de alfa. Tu intención es despejar x, porque lo que tú quieres determinar es el valor de x. Será igual entonces a m por la tangente de alfa, dividido entre todo esto que es 1 menos la tangente de alfa. Entonces, esta sería la respuesta para este problema.